Hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Por favor, acompáñenme con sus Biblias a Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 15. Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 15. Dice así la palabra del Señor: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, el día de hoy vamos a iniciar un nuevo tiempo de estudio. Como iglesia tuvimos la bendición de poder estudiar el credo apostólico, que nos tomó varios meses estudiarlo. Vimos cada declaración del credo, y el día de hoy va de la mano con lo que ya hemos visto. El día de hoy vamos a ver una nueva serie que tiene que ver con la defensa de la fe. Por eso leímos este versículo que tiene que ver precisamente con la defensa de la fe. Y para empezar, hermanos, quiero compartir con ustedes 3 datos estadísticos importantes que tienen que ver, por supuesto, con el tema, que personalmente a mí, cuando los vi, me llamaron muchísimo la atención, y como les dije, tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar el día de hoy, y vamos obviamente a explicar qué tienen que ver cada uno de estos datos con el tema. Por ejemplo, el primer dato que quiero compartirles dice que en nuestro país aproximadamente el 80% de la población se identifica como católica, el 80%, mientras que un 10% se considera evangélica, y el restante 10% se reparte entre otras religiones como testigos de Jehová, mormones y también aquellos que son ateos. El segundo dato que quiero compartir con ustedes es tomado de un país latinoamericano, Guatemala, donde allí hay una realidad diferente a la nuestra. Allí el 42% de la población se identifica como católica, mientras que el 44% de la población se identifica como evangélica. El tercer dato que quiero compartir con ustedes dice que el 31% de la población mundial se identifica con el cristianismo, siendo el movimiento religioso con más seguidores en el mundo. Y aquí, algo importante, se incluye tanto a católicos, evangélicos y otras religiones que se hacen llamar cristianas, seguida muy de cerca por el Islam, con un 25%, y ese porcentaje, créanme, que ha ido en los últimos años en aumento constante. Más atrás se ubican otras religiones como el hinduismo, el budismo y otras religiones que también vamos a estar estudiando a lo largo de esta serie, junto también, por supuesto, a un número bastante creciente de personas que no se identifican con ninguna creencia religiosa, es decir, que son ateos. En cuanto al primer dato que les di, este dato nos revela una realidad profunda y triste en nuestro país. La falsa enseñanza sigue predominando. Pero, ¿por qué concluyo esto? Bueno, porque aproximadamente el 90% de la población en nuestro país se ha inclinado hacia creencias o sistemas religiosos que no reflejan el verdadero evangelio de Jesucristo, al menos el 90%, ya sea por tradición, por cultura o falta de exposición a la palabra de Dios. La mayoría no conoce el camino de salvación tal cual como lo declara la santa palabra de Dios. El segundo dato que les compartí, a primera vista podría parecer alentador. Usted podría decir: qué bendición que en una nación la mayoría se identifique como evangélica. Sin embargo, al examinar más de cerca, descubriremos que muchas de esas iglesias en Guatemala están profundamente influenciadas por el evangelio de la prosperidad. Un mensaje que no es el evangelio bíblico, sino una distorsión centrada en el bienestar material y en la realización del hombre, y no en la gloria de Dios, y no en la gloria de Cristo.
Lo que parece un avance numérico puede ser en realidad una expansión clara y evidente del error. Y finalmente el tercer dato que les di es aún más preocupante. A nivel mundial, ni siquiera un poco menos del tercio de la población mundial se identifica como cristiana. Y entre ese tercio, una parte considerable, la mayoría de ese porcentaje, forma parte de estructuras religiosas que, aunque usan el nombre de Cristo, han distorsionado seriamente su mensaje. Como ocurre, por ejemplo, con el catolicismo romano, que ciertamente es mayoría entre el grupo que se hace llamar cristiano. Muchas de estas religiones han añadido tradiciones humanas y dogmas no bíblicos que oscurecen el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, si tomamos en cuenta solo estos 3 datos de los muchos que hay, de los muchos que se pudieran revisar, el panorama es claro, muy claro. La mentira, el falso evangelio, las falsas enseñanzas y las sectas están ganando terreno en los corazones, en las iglesias, en las culturas. Por eso, la pregunta que debemos hacernos hoy es directa y urgente, y con eso quiero iniciar, por supuesto, esta pregunta para todos a lo largo de la serie. ¿Estamos preparados para dar razón de nuestra esperanza en medio de un mundo religiosamente diverso, pero espiritualmente perdido y confundido? ¿Estamos preparados, hermanos? El apóstol Pedro nos llama a esa preparación. En 1 Pedro 3:15 él dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Estad siempre preparados. Hermanos, nuestra tarea no es solo tener y conocer la verdad, sino también estar listos para anunciarla, defenderla y vivirla con convicción, con humildad y fidelidad a nuestro Dios. Y es precisamente por eso, hermanos, que hoy damos inicio a esta nueva serie de predicaciones titulada Falsas Enseñanzas. Falsas enseñanzas. Y aquí ciertamente vamos a ver, hermanos, muchos temas diversos relacionados con falsas enseñanzas. Por ejemplo, vamos a hablar un poco de los testigos de Jehová, de los mormones, que quizás son las sectas más conocidas, pero también vamos a hablar un poco, por ejemplo, del Islam, del hinduismo, del budismo y de algunas otras religiones, el Evangelio de la Prosperidad también, por supuesto, y todas estas religiones y falsas enseñanzas que están ganando terreno. Entonces el propósito, hermanos, hoy con el inicio de esta serie es equiparnos como iglesia para reconocer el error, discernir la verdad bíblica y estar preparados para defender el Evangelio del Señor Jesucristo con fidelidad, mansedumbre y reverencia. Y en un tiempo, hermanos, donde esta verdad tristemente es muy diluida, más diluida con el pasar del tiempo, y los falsos mensajes van ganando terreno, necesitamos con urgencia ciertamente arraigarnos en la palabra de Dios, estar arraigados en la palabra de Dios, conocer bien las doctrinas fundamentales de nuestra fe y responder con sabiduría en medio de un mundo espiritualmente confundido. Y el día de hoy solamente, hermanos, veremos una introducción a este tema, a esta serie, y lo veremos en los siguientes puntos. 2, que los tienen en su bosquejo. Primero, vamos a hablar de las verdades esenciales que debemos creer y afirmar. Y segundo, nuestro deber de conocer y rechazar las falsas enseñanzas, para finalmente ver unas conclusiones y unas aplicaciones. Pero antes de desarrollar estos puntos, oremos para que el Señor nos pueda guiar en este tiempo. Amado Señor, Padre, gracias te damos porque tú nos has dado la bendición de iniciar ahora este nuevo tiempo de enseñanza. Señor, guíanos. Señor, guíanos y danos sabiduría para poder equiparnos y dar defensa en nuestra fe. Señor, ayúdanos ahora a estar atentos y a poder ser bendecidos por lo que tú, Señor, has preparado el día de hoy para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Primer punto, hermanos, las verdades esenciales que debemos creer
y afirmar, las verdades esenciales que debemos creer y afirmar. El apóstol Pablo, hermanos, en el versículo que leímos inicialmente, él dice, estad siempre preparados, estad siempre preparados. Él dice, si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, acerca de su fe, estén siempre preparados para dar una explicación. Pedro nos llama a estar listos, pero ¿para qué? ¿Estar listos para qué? Bueno, para defender la fe. Pero no se puede, ciertamente, hermanos, defender lo que no conoce. Usted no puede defender lo que no conoce. Por eso es importante, muy importante, conocer aquello que debemos y queremos defender. Es muy importante. Ahora, hay una realidad triste, tanto en nuestro país como en gran parte del mundo, que se identifica como cristianos. Muchos que profesan ser cristianos no comprenden las doctrinas bíblicas fundamentales de la fe. Muchos no las entienden, no las comprenden en realidad. No basta, ciertamente, hermanos, con llevar el nombre de cristiano. Es necesario conocer, es necesario creer y es necesario afirmar las verdades esenciales del Evangelio de Jesucristo, tal como fueron enseñadas por el mismo Cristo y por sus apóstoles. Por eso, hermanos, los creyentes debemos conocer y sostener con firmeza las doctrinas centrales de nuestra fe, como conocer, por ejemplo, la revelación de Dios, quién es Dios y quién es el hombre, qué es el pecado, quién es Cristo, qué hizo Cristo en la cruz, cómo somos salvos y cuál es nuestro destino eterno. Hermanos, esta es la verdad que debemos proclamar y defender. Esta verdad no es negociable, hermanos. Estas son las doctrinas centrales de nuestra fe. Y a lo largo de la serie, hermanos, vamos a estar profundizando en cada una de ellas y ver cómo estas verdades ciertamente desmienten cada una de esas doctrinas y falsas enseñanzas que abiertamente tratan de diluir el Evangelio de Jesucristo. Ahora estudiaremos con mayor detalle claramente lo que la Biblia enseña acerca de estos errores y las falsas enseñanzas que se siguen infiltrando en el mundo y en la iglesia. Ahora, hermanos, veamos el primero que les mencioné, una de estas doctrinas fundamentales, la revelación de Dios. Hablemos un poco de esto. Y aquí la Escritura, hermanos, claramente revela dos tipos de revelaciones: la revelación general y la revelación especial. Y algunos teólogos llaman revelación general a la autorrevelación de Dios en la creación y la conciencia humana. Y la revelación especial es su revelación en la Escritura. Su revelación en la Escritura, en la palabra de Dios. Acompáñame, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo número 3, versículo del 16 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Hermanos, la palabra de Dios contenida tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento que usted tiene en sus manos es suficiente. Es suficiente para la salvación y para guiarnos plenamente y completamente en nuestra vida cristiana. No hay necesidad de añadir nuevas revelaciones, no hay necesidad de añadir doctrinas humanas ni tradiciones que contradigan a la Escritura. Ahora, es cierto también que no todas las partes de la Escritura son igual de claras para todos, pero, muy importante, Dios ha revelado con suficiente claridad todo lo necesario para la salvación. Dios ha revelado con suficiente claridad todo lo necesario para la salvación. Hermanos, estas verdades están expuestas de tal forma que incluso aquellos que tienen una formación académica limitada, si han nacido de nuevo, pueden comprenderlas.
por el Espíritu Santo. Y es precisamente el Espíritu Santo quien da ese entendimiento a los creyentes, mientras que aquellos que no lo tienen simplemente no verán a las Escrituras como suficientes ni claras. Y precisamente, hermanos, porque la Biblia es suficiente y clara en cuanto a las verdades fundamentales, podemos entonces afirmar con claridad y con convicción que la palabra de Dios es el único juez supremo, es el único juez supremo para toda controversia doctrinal o religiosa. Solo la palabra de Dios es el juez supremo. No son los concilios, no son supuestas nuevas revelaciones, no son las tradiciones, no son los líderes espirituales los que tienen la última palabra. Es la palabra de Dios la que tiene la autoridad final en cada una de las controversias doctrinales o religiosas. La palabra de Dios. Y hermanos, a esa palabra entonces, si es autoritativa para nosotros, si es nuestro juez, si es nuestra autoridad final, es a ella entonces a donde debemos acudir. Bajo su autoridad entonces debemos y deberíamos vivir, y sobre ella debemos descansar. Sobre ella debe de descansar entonces toda nuestra fe, toda nuestra doctrina y toda nuestra práctica como cristianos, en la palabra de Dios. Otra doctrina importante que también mencionamos es la doctrina acerca de Dios. El Señor nuestro Dios, hermanos, es único, vivo y verdadero. La Biblia no intenta demostrar su existencia, simplemente la asume como un hecho. Desde el principio las Escrituras afirman con claridad y autoridad. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No se nos explica el origen de Dios porque Él no tiene un origen. Es eterno, es infinito y Él es autosuficiente. Vayamos por favor a 2 de Corintios capítulo número 13. Segunda de Corintios capítulo número 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Hermanos, la misma creación, por supuesto, testifica la existencia de Dios. Testifica la existencia del Dios Todopoderoso. Y la revelación bíblica nos muestra que este Dios único y verdadero existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, sino un solo Dios en esencia. Estas tres personas son verdaderamente Dios, son iguales en poder, iguales en gloria y eternidad. Hermanos, si la Escritura nos revela esto, que nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, si la Escritura nos revela esto, quiere decir que como pueblo debemos adorarlo tal como Él se ha revelado. ¿Cómo? Como un Dios trino. Hermanos, cada persona de la Trinidad cumple un rol dentro del plan de salvación y juntos obran en perfecta unidad, sin división en su esencia. Entonces, en resumen, un solo Dios en esencia que existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otra doctrina importante: el hombre y el pecado. Hermanos, todos los hombres, sin excepción, todos los hombres sin excepción, han sido creados a la imagen de Dios. Así es como lo vemos desde el momento que Dios empezó su creación, todos. Sin embargo, a causa de la caída de Adán, todos también estamos muertos en pecado y completamente corrompidos en todas las facultades y partes de nuestra alma y cuerpo. El pecado, entonces, debe entenderse como una transgresión a los mandamientos de Dios. Transgresión a los mandamientos de Dios. Eso es el pecado. Vayamos por favor a Romanos capítulo número 5, versículo número 12. Romanos capítulo número 5, versículo número 12.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermanos, la culpa del pecado fue entonces imputada a toda la humanidad. Y eso te incluye obviamente a ti, y eso me incluye a mí, a toda la humanidad. Y la naturaleza corrompida se transmitió a todos los descendientes de Adán por generación ordinaria. Por ello todos nacemos en pecado y por naturaleza somos hijos de ira, siervos del pecado, y estamos sujetos a la muerte y destinados a la condenación eterna, a menos que el Señor Jesús nos libere y se nos impute su justicia perfecta. Solo entonces somos trasladados al reino de Dios. Esta corrupción que hemos heredado es una inclinación moral hacia el mal, presente en todos los hombres, por la cual todos, sin excepción, somos responsables, todos somos culpables. Y esa es la causa de que todos los hombres están entonces destituidos de la gloria de Dios. Otra doctrina importante acerca de Cristo. Vayamos por favor a Colosenses, capítulo 2, versículo número 9. Colosenses 2, 9. Porque en Él, es decir, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermano, fue la segunda persona de la Trinidad, el Hijo Eterno, quien se encarnó. Fue Él, no fue el Padre, fue el Hijo quien asumió una naturaleza humana, fue Él quien vivió sin pecado, fue Él quien murió en la cruz y fue Él quien resucitó al tercer día. No fue el Padre actuando como Hijo, sino el Hijo, quien es distinto al Padre y quien es distinto del Espíritu Santo, quien se hizo carne, el Hijo. En el Señor Jesucristo, hermanos, habitan dos naturalezas, divina y humana, unidas sin confusión, unidas sin separación en una sola persona. Él, Jesucristo, es verdadero Dios y verdadero hombre. Hermanos, esta unión hace posible que Cristo sea para nosotros el único mediador entre Dios y los hombres, capaz de representarnos ante Dios por su humanidad y también capaz de reconciliarnos con Dios por su divinidad. Siendo esto una realidad indiscutible, debemos decir que solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay salvación. Porque solo Él, Cristo, quien es Dios y quien es hombre, puede cumplir perfectamente con las demandas de la justicia divina. Solamente Él puede hacerlo y al mismo tiempo puede identificarse con los pecadores que vino a redimir. Solo Cristo, hermanos. Otra doctrina importante acerca de la salvación. Vayamos por favor a Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, la salvación es únicamente por la gracia de Dios, únicamente por la gracia de Dios mediante la fe. ¿En quién? En Cristo, solamente en Cristo. Esta salvación es
para la gloria de nuestro Dios, para la gloria de Dios, únicamente para la gloria de Dios. Fue el Hijo, hermanos, quien vivió en perfecta obediencia. Fue el Hijo quien murió en la cruz para expiar los pecados de aquellos que el Padre eligió desde la eternidad. Hermanos, la salvación que Cristo tuvo por su muerte y resurrección es eficazmente aplicada a su pueblo por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Todos los que son regenerados por el Espíritu de Dios, todos llegan a confiar verdaderamente en Cristo y son unidos a Él por medio de la fe, solamente la fe. Al ser unidos a Cristo por la fe, los pecadores entonces son justificados, son santificados, son adoptados como hijos de Dios. Y todo aquel que está unido a Cristo será finalmente glorificado, ya sea en el momento de su muerte o cuando Cristo regrese en gloria. Entonces, hermanos, la salvación es una gracia de Dios mediante la fe, gracias a la obra del Señor Jesucristo. Otra doctrina importante, la última, la eternidad. La Escritura enseña que llegará un día de juicio final, en el cual todas las personas, todas sin excepción, comparecerán ante el trono de Dios, ante el tribunal de Jesucristo, todas, y darán cuenta de todo lo que hayan hecho, sea bueno o sea malo. Tanto los creyentes como los incrédulos que hayan muerto antes de ese día permanecerán en sus sepulcros, en sus tumbas, hasta la resurrección corporal que tendrá lugar cuando Cristo regrese. Acompáñame por favor a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo número 10. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, Cristo en su venida resucitará a todos los muertos, a todos. Los que hayan confiado en Él recibirán cuerpos glorificados, serán unidos a sus espíritus y vivirán con el Señor por la eternidad en gloria, habitando con Él en los nuevos cielos, en la nueva tierra. Pero aquellos que no hayan confiado únicamente en Jesús para su salvación serán condenados a una eterna perdición y condenación en el lago de fuego, como lo dice la Escritura. Entonces, estas doctrinas que he mencionado, hermanos, a manera de resumen, son muy importantes que sean para nosotros nuestra base, nuestro fundamento. Es necesario estar siempre preparados, decía el apóstol Pedro, para presentar defensa de nuestra fe. Y esto lo podemos hacer, ¿cómo? Conociendo la verdad de Dios. De esa forma puedo, como creyente, estar preparados. Hermanos, la Iglesia de Cristo debe conocer y debe sostener con firmeza las doctrinas centrales de nuestra fe, que son las que acabamos de exponer precisamente. ¿Por qué? Porque según la Escritura, la Iglesia, hermanos, es nada más ni menos que columna y baluarte de la verdad. Pero, aunque esto es importante, conocer y sostener estas verdades, también, hermanos, debemos estar preparados para reconocer el error, Y esto me lleva a mi segundo punto, nuestro deber de reconocer y rechazar las falsas enseñanzas. Nuestro deber de reconocer y rechazar las falsas enseñanzas. El cristiano no solo debe conocer y sostener con firmeza las doctrinas centrales de la fe,
sino que también debe estar preparado para reconocer y rechazar el error, rechazar las falsas enseñanzas. No basta con saber en qué creemos, también es esencial entender por qué lo creemos. Repito, no basta con saber en qué creemos, también es esencial, también es importante entender por qué lo creemos. No se trata simplemente de repetir lo que hemos oído, sino de poder explicarlo con claridad y convicción a aquel que demande razones de nuestra fe, razones de nuestra esperanza. ¿Y por qué es tan importante esto? Se estará preguntando. Bueno, porque vivimos actualmente en un mundo donde el error doctrinal, las falsas enseñanzas, muchas veces se disfrazan de verdad. Las falsas religiones, filosofías seculares que se infiltran en la iglesia y aún falsos evangelios predicados desde los púlpitos. Todo con un barniz de piedad y apariencia de verdad. Y ciertamente el error, hermanos, está al acecho y debemos identificarlo, debemos rechazarlo. Por eso necesitamos una fe que esté bien arraigada en la palabra de Dios y bien entendida, que sepa reconocer el error. Y hermanos, ciertamente esto no es nuevo. Estas enseñanzas siempre han sido proclamadas en oposición a la palabra de Dios. Y esto usted puede ver cómo desde los primeros años de la iglesia se levantaron falsas enseñanzas, se levantaron falsas doctrinas. Y aún las cartas escritas por los apóstoles señalan el cuidado que debemos de tener con estas falsas enseñanzas. Nos señalan eso claramente. Hermanos, el enemigo siempre ha usado el error para debilitar a la iglesia y desviar a los creyentes. Ahora, tomando como referencia las doctrinas bíblicas que hemos mencionado en el punto anterior, podemos decir que las falsas enseñanzas hacen al menos 5 cosas. Primero, anulan la autoridad de las Escrituras. Segundo, distorsionan el carácter de Dios. Tercero, niegan la gravedad del pecado. Cuarto, tienen en poco la obra de Cristo. Desnaturalizan el Evangelio. Y finalmente, anulan el juicio eterno. Hablemos, por ejemplo, de la autoridad de las Escrituras. Lo hacen, y cuando lo hacen, ciertamente reducen las Escrituras a una simple referencia en lugar de reconocerlas como la máxima autoridad sobre todas las cosas. En su lugar, elevan, por ejemplo, la experiencia personal de algunos, las supuestas nuevas revelaciones, nuevos evangelios, entre comillas, y muchas otras ideas que, aunque pueden sonar espirituales, no se someten a la verdad de la palabra de Dios. En cuanto a que distorsionan el carácter de Dios, lo hacen reduciéndolo a una figura meramente sentimental o impersonal. Ese Dios, entre comillas, que muchos se han creado es, por ejemplo, incapaz de juzgar. Y al tener este pensamiento significa negar la santidad de Dios, porque ese Dios que ellos han creado tolera el pecado y el Dios bíblico no tolera el pecado. Y con esto también niegan la soberanía de Dios sobre todo y todos. En cuanto a que niegan la gravedad del pecado, lo hacen promoviendo una visión superficial de la humanidad. Aquellos que tienen esta visión creen que el hombre en esencia es bueno y ven al pecado solo como una debilidad humana
y no la ven como lo que es, una rebelión en contra de un Dios santo. En cuanto a que tienen en poco la obra de Cristo, lo hacen sustituyéndola, por ejemplo, por autoayuda, por ejemplo, por moralismo. En lugar de predicar a Cristo crucificado, proclaman un mensaje centrado en la realización personal del hombre, el éxito financiero o la experiencia espiritual vacía de verdad bíblica. En cuanto a que desnaturalizan el Evangelio, lo hacen presentando una salvación por obras, presentando una salvación por obras. Presentan rituales o presentan religiones alternativas que en la práctica ofrecen salvación por obras, aunque muchos proclamen que creen en salvación por fe. Finalmente lo que enseñan es que el hombre puede salvarse por obras. Haciendo esto, se niega, por supuesto, que la salvación sea por la sola gracia de Dios, mediante la sola fe en Jesucristo. Y finalmente, que es la 6, le había dicho 5, son 6, anulan el juicio eterno, presentando un Dios, entre comillas, que no castiga, ni exige arrepentimiento. Y esto ciertamente es un falso evangelio, el cual borra la urgencia de la conversión y ofrece una paz falsa, una paz terrenal, una paz del mundo que no puede sostenerse ante la verdad revelada en la palabra de Dios, que nos habla claramente de un juicio inminente. Esos son los puntos, hermanos, son 6. Y ahora, un pensamiento común entre algunos cristianos pacificadores, entre comillas, es que las acciones que hemos detallado ahora no son más que simples imprecisiones o errores, y que por tanto no deberían conducirnos a condenar a quienes las cometen. Sin embargo, debemos afirmar con claridad que esta postura es completamente antibíblica. Las acciones que hemos señalado no son meros errores doctrinales, constituyen ataques directos contra el Evangelio y por lo tanto debemos presentar defensa de nuestra fe. Cuando el Evangelio, hermanos, es distorsionado, no estamos llamados a quedarnos en silencio. Estamos llamados a contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y eso usted lo puede encontrar claramente en Judas 1:3. Estamos llamados a contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada, hermanos. Y para hacer esto, hermanos, para hacerlo, quiero decir al menos 3 cosas. Usted necesitamos discernimiento bíblico, necesitamos ser valientes espiritualmente y necesitamos también una fidelidad práctica. En cuanto al discernimiento bíblico, bueno, debemos conocer ciertamente la verdad para identificar el error, para identificar las falsas enseñanzas. Debemos conocer la verdad. Vayamos por favor a Santiago, capítulo 1, versículo número 5. Santiago 1, 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermano, no puedes defender algo que no conoces. Pidamos entonces a Dios que nos dé sabiduría para poder defender su palabra correctamente. Y asimismo, debemos conocer al menos
los puntos principales de la falsa enseñanza o secta contra la cual vamos a defender el Evangelio de Cristo, teniendo siempre como nuestra autoridad final a la santa palabra de Dios. En cuanto a la valentía espiritual, no debemos tolerar el error, aunque se disfrace de amor, aunque se disfrace de tolerancia o unidad. Hermanos, si alguien se atreve a predicar un evangelio diferente en esta iglesia, sea quien sea, usted tiene el deber, con la autoridad de la palabra de Dios, de callar a esa persona. Nadie puede venir aquí a negar que Cristo es Dios. Nadie puede venir aquí a enseñar que la salvación es por obras o por algo distinto a la fe en Cristo. Nadie puede negar la deidad del Espíritu Santo ni la Trinidad. Nadie puede suavizar el pecado y llamarlo error, ni decirnos que no hay un juicio ni eternidad. Nadie puede hacernos creer que somos como los animales y que después de la muerte no hay nada. Hermanos, se requiere valentía espiritual. No es tiempo de acobardarnos ni de dar concesiones. Es tiempo ciertamente de defender la verdad de Dios con firmeza. Es tiempo de contender, como lo decía Judas, ardientemente por la fe. Sigamos entonces, hermanos, en este sentido, el ejemplo del mismo apóstol Pablo y digamos igual que él. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica un evangelio diferente del que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Eso dice el apóstol Pablo. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica un evangelio diferente de que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Hermanos, esto es palabra de Dios. Ciertamente es dura, pero es la palabra de Dios. En cuanto a la fidelidad práctica, hermanos, no basta decir que creemos lo correcto. También debemos vivir conforme a la verdad que confesamos. Y en este punto muchos de nosotros podemos fallar, ciertamente. Y que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, y nos conceda la gracia de vivir con fidelidad. Que nuestra defensa de la fe esté respaldada por un testimonio de vida que dé evidencia de la verdad en la que hemos creído. Para que el Evangelio de Cristo, hermanos, no sea deshonrado por nuestra negligencia, sino que sea exaltado a través de nuestra fidelidad práctica, de ser fieles a lo que creemos. A manera de conclusión, hermanos, quiero decirles dos cosas. Primero, es necesario estar siempre preparados para presentar defensa de nuestra fe. Y esto lo podemos hacer conociendo la verdad de Dios. La Iglesia de Cristo debe conocer y sostener con firmeza las doctrinas centrales de nuestra fe. Es su deber y es mi deber profundizar en la clara enseñanza de la palabra de Dios para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Ante quién? Ante todo el que le demande razón de la esperanza que hay en usted. Segundo, sabemos que es fundamental conocer la verdad, lo hemos visto, pero también debemos estar preparados para reconocer el error. Esto solo será posible si conocemos y profundizamos en la palabra de Dios, lo cual bajo la guía del Espíritu Santo nos dará el discernimiento necesario para distinguir la verdad del error y detectar con claridad toda falsa enseñanza. Asimismo, se nos demanda valentía para confrontar el error y fidelidad a Dios
para que nuestro testimonio embellezca el Evangelio de Cristo y no lo deshonre, y que no seamos tropiezo. Y a manera de aplicación, amigo que estás aquí y no conoces al Señor, yo no soy profeta, pero hay algo que sé con absoluta certeza sobre ti, y sobre todo aquel que no conoce al Señor. Estás atrapado en falsas enseñanzas. Estás atrapado en falsas enseñanzas. Las mentiras espirituales gobiernan tu vida. Y si eres honesto contigo mismo, a la luz de lo que has escuchado hoy, a la luz de esto, tú lo sabes. Lo sabes en lo profundo de tu corazón. Pero escúchame bien, hay una salida a tu problema. Hay una verdad que puede liberarte de todo engaño. Y esa verdad es el Evangelio del Señor Jesucristo. Según ese Evangelio, el verdadero Evangelio, tú estás bajo el justo juicio de Dios, porque has pecado deliberadamente en contra de Él. No eres una víctima inocente, no lo eres. No eres una víctima de las circunstancias, tampoco. Has elegido rebelarte voluntariamente y por eso mereces la condenación eterna. Esa es la realidad. Pero también hay esperanza. Da gracias a Dios porque este mismo Evangelio anuncia algo glorioso. ¿Y qué es? Bueno, que Cristo Jesús, en Él puedes encontrar perdón, que en Él puedes encontrar redención y salvación. ¿Cómo? Si crees en Él de todo corazón y lo confiesas como el Señor de tu vida. Si haces esto, si te rindes a Él, entonces conocerás la verdadera libertad. Serás libre de las cadenas del error y del pecado y de las falsas enseñanzas en las que sin duda tú estás. Serás libre del juicio venidero porque el Hijo de Dios ha vencido. El Hijo de Dios ha vencido al mundo. Y si crees, esa victoria también puede ser tuya. Y ustedes, hermanos, esforcémonos por vivir con coherencia. Que toda esa teología que proclamamos a diario con nuestra boca esté respaldada con una vida de fidelidad práctica al Señor. No basta con ser fieles a la letra del texto bíblico, también debemos ser fieles en aplicar esa palabra en cada área de nuestra vida. En cada área de nuestra vida, hermanos. Esforcémonos no solo en conocer la verdad, eso es importante, y si lo está haciendo, sígalo haciendo, sino también esforcémonos en vivirlo. Que nuestra obediencia sea tan profunda como nuestra doctrina, hermanos, y que el testimonio de nuestras acciones confirme la verdad que predicamos. Y mis hermanos miembros, me dirijo ahora a ustedes directamente, específicamente. Muchos nos verán como radicales por querer vivir en obediencia con las Escrituras. Algunos nos llamarán extremistas, otros nos van a decir legalistas y algunos incluso nos van a decir hipócritas, porque creen que la verdadera piedad es una cristiandad cómoda, permisiva con el error y el pecado. Pero en medio de todo esto, hermanos, como decía el escritor de la carta de Hebreos, mantengámonos firmes, sin fluctuar, en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Exhortémonos unos a otros, animémonos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Y hermanos todos, vivamos entonces con convicción. Estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos pida razón de la esperanza que hay en nosotros. No tengamos en poca estima el vivir lo que creemos, aunque el mundo no lo entienda, y ciertamente no lo va a entender. Y hermanos, confiemos y creamos que mayor es el que está en nosotros
mayor es el que está con nosotros que el que está con el mundo. Y ese es Jesucristo. Hermanos, que el Señor nos ayude, como les decía al inicio, en esta nueva serie. Que sea de edificación para nuestra vida y que, a más de conocer la verdad de Dios, que es importante, aprendamos también a defenderla y a vivirla para la gloria de nuestro Dios. Oremos, hermanos.